Hola, hola familia, ¿cómo están? Y llegamos hoy al día 4 de la semana 29 de Aprendo en Casa y hoy desarrollaremos la actividad Leemos sobre los alimentos y empecemos con mucha energía. Hoy desarrollaremos el área de comunicación. ¿Y qué necesitamos para trabajar hoy? Cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador. Vamos a traerlo. Rosita, en las actividades anteriores conocí sobre los alimentos que necesita mi cuerpo para mantenerme saludable. Sí, Pepito, ¿y recuerdas que hay alimentos que nos dan energía? Alimentos que nos ayudan a crecer y hay alimentos que nos ayudan a estar sanos. ¿Y hoy qué haremos? Nuestra meta es leer un texto sobre los alimentos para compartirlo con la familia. Y los criterios que debes considerar para lograr tu meta son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Y antes de leer el texto, observa sus imágenes. Luego, fíjate cómo está organizado el texto, cómo inicia y qué contiene. Recuerda si alguna vez viste un texto similar en algún libro. Ahora piensa y responde a estas preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué crees que trate? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Qué texto será? ¿Será un texto informativo? Ahora vuelve a observar el texto. Fíjate cómo está organizado y qué presenta. Sí, se trata de una infografía. Y recuerda que la infografía brinda información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones. Y aquí te muestro algunos ejemplos. Para leer este texto es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Identifica y señala las secciones del texto. Vamos a reconocer cuántas secciones tiene la infografía. Y aquí vemos, primera sección, segunda sección, tercera sección y la cuarta, enciérrala tú. Luego, lee sección por sección y analiza las imágenes que presentan. Y empecemos. Los alimentos son sustancias nutritivas para el funcionamiento y desarrollo del cuerpo. Algunos de ellos, consumidos en exceso, dañan la salud. Y aquí vemos a una niña que está con su plato de comida pensando, ¿una hamburguesa o una ensalada de verduras? Origen de los alimentos. Origen animal, la carne, el pescado, el queso y los huevos. Origen vegetal, tenemos la lechuga, el brócoli y el rabanito. Y de origen mineral, el agua y la sal. Alimentos naturales. Son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados. Nos ayudan a vivir sanos y saludables, como las verduras, está la zanahoria, el brócoli y el rabanito, las frutas, plátano, naranja y manzana, las carnes, como la carne de res y el pescado, y las menestras, alverjita, lentejita y los frijoles. Alimentos procesados y ultraprocesados. Son dañinos para la salud. Comerlos en exceso ocasionan sobrepeso, enfermedades cardíacas, cancerígenas, diabetes, entre otras. Y tenemos las hamburguesas, papas fritas, donuts, choripán, pizza, gaseosas y tortas. Evitar su consumo excesivo. Y tenemos las 3 imágenes que son los octógonos. Alto en azúcar, alto en grasas saturadas y alto en sodio. Y esta infografía es adaptada del Ministerio de Salud en el 2019. Guías alimentarias para la población peruana, recuperado el 6 de octubre del 2020.
Luego de leer el texto, revisa tus anotaciones y contrasta la respuesta que diste con la información que tienes después de la lectura. Es decir, compara con el cuadrito que completaste en un inicio y responde, ¿de qué trata el texto? Sí, trató de los alimentos. ¿Y qué texto será? Si es una infografía, ¿qué texto será? Bien, un texto informativo. ¿Y han variado tus ideas? Vamos, revisa. Conversa con un familiar sobre el texto. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trató? Sí, trató de los alimentos. ¿Y qué dice de los alimentos? ¿Qué se dice? Que hay alimentos por su origen, alimentos naturales y alimentos procesados y ultraprocesados. Y según el texto, ¿qué son alimentos naturales? Que son aquellos que conservan su estado natural y que nos ayudan a vivir sanos y saludables. Y según el texto, ¿qué contienen los alimentos procesados o ultraprocesados? ¿Qué contienen? En la infografía nos indicaba que contenían alto en azúcar, grasas saturadas y alto en sodio. Y a partir de la lectura, ¿qué alimentos debes evitar consumir y por qué? ¿Qué alimentos no debemos consumir? Sí, los alimentos procesados y ultraprocesados, porque dañan nuestra salud, como el sobrepeso, enfermedades cardíacas, cancerígenas, diabetes, entre otras. Y te pregunto, ¿en dónde has visto los octógonos negros? ¿Y para qué servirán? Seguramente lo has visto en algunas envolturas de los alimentos procesados y ultraprocesados. ¿Y para qué servirán? Sí, sirven para advertirnos e identifiquemos si un producto es alto en azúcar, alto en grasas o alto en sodio. Lee la pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección de la infografía, texto e imágenes. Es decir, lee cada sección y toma en cuenta las imágenes. Señala en cada sección la información más importante, texto e imágenes. En cada sección ubica lo más importante, teniendo en cuenta la imagen. Analiza e identifica la información que brindan las imágenes. Es decir, observa detenidamente las imágenes. Ellas también nos brindan información. Y recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Completa la tabla respondiendo a las preguntas. Recuerda que debes observar detenidamente las imágenes. Secciones del texto. Primera sección. Los alimentos. Son sustancias nutritivas para el funcionamiento y desarrollo del cuerpo. Algunos de ellos consumidos en exceso dañan la salud. Observa la imagen. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice? Sí, que los alimentos son sustancias nutritivas para el desarrollo de nuestro cuerpo. Segunda sección. Origen de los alimentos. Origen animal, origen vegetal y origen mineral. Observa detenidamente las imágenes. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice en la segunda sección? Sí, que los alimentos tienen un origen. Tercera sección. Alimentos naturales. Son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados. Nos ayudan a vivir sanos y saludables. Están las verduras, frutas, carnes y menestras. Observa sus imágenes. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice en esta sección? Sí, que los alimentos naturales nos ayudan a vivir sanos y saludables. Cuarta sección.
alimentos procesados y ultraprocesados. Son dañinos para la salud. Comerlos en exceso ocasionan sobrepeso, enfermedades cardíacas, cancerígenas, diabetes, entre otras. ¿Observa sus imágenes? Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice? Sí, que los alimentos procesados y ultraprocesados dañan nuestra salud. Ahora lee integrando tus respuestas de las 4 secciones y piensa, ¿qué relación existen entre ellas? ¿Habrá alguna relación entre ellas? Sí, entonces ya puedes responder de qué trata principalmente el texto. Muy bien, cada vez lo haces mejor. Recuerda que para hallar el tema principal en una infografía es importante analizar la información escrita, las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto. Luego se debe agrupar las ideas e interpretar de qué trata principalmente. Ahora observa esta parte del texto. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? ¿Para qué crees? Sí, seguramente para prevenir o evitar el consumo excesivo de estos alimentos. Y a partir de la lectura, ¿qué alimentos debes evitar consumir? ¿Por qué? ¿Recuerdas en el texto? Sí, se debe evitar el consumo de los alimentos procesados y ultraprocesados porque dañan nuestra salud. Felicitaciones, terminamos la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes. En el texto que leí, ¿ubiqué información en el texto escrito? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné a partir de lo que leí para qué se colocaron las imágenes en el texto? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Hasta mañana, niños, los quiero mucho y recuerda, si sales a la calle, usa mascarilla y lávate la mano constantemente. Nos vemos, chao.